Buenos días, mi nombre es Ángel Ortega y soy parte del segundo grupo de trabajo integrado por Claudia Alegría, Constanza Silva y Pamela Ñancumí. Y nuestro tema asignado es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1989. Para comenzar, les presentaré los antecedentes relacionados a la creación de los derechos del niño y seguido de eso detallaré algunos aspectos importantes del texto. Repasando la historia, podemos recordar que en la Edad Media los niños eran considerados adultos pequeños, que trabajaban y no contaban con protecciones o derechos laborales. En el año 1841, Francia declaró las primeras leyes de protección a los niños en su lugar de trabajo, y para el año 1881 declaró leyes que garantizaban el derecho de los niños a una educación. Después de este primer paso, los países europeos comenzaron a imitar a Francia, hasta que se mundializó la necesidad de leyes o instituciones que velaran por los derechos del niño. En el año 1919, luego de la creación de la Liga de las Naciones, conocida actualmente como ONU, se elaboró un comité para la protección de los niños. El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, también llamada Declaración de Ginebra, el cual es el primer tratado internacional sobre los derechos del niño. En 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, para combatir con los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y en 1953 se le reconoció como una organización permanente. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describe los derechos en 10 principios. El año 1979, la ONU lo declaró como el Año Internacional del Niño. Y como hito especial, tenemos la propuesta de Polonia de crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos, que se encargará de redactar una carta internacional. Para que, por último, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará la Convención sobre los Derechos del Niño y se declarará como un Tratado Internacional de Derechos Humanos. En aspectos importantes tenemos que la Convención es la primera ley internacional que trata sobre los derechos del niño. Fue elaborada durante 10 años con las aportaciones de diversas sociedades, culturas y religiones. Se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Y es de carácter obligatorio para los estados comprometidos con la Convención. En aspectos estructurales, la Convención está dividida en 3 partes. Está escrito por artículos y cuenta con un total de 54. El texto además contiene 2 protocolos facultativos, llamados Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la Derechos pornografía. del niño. En esta sección se expresa lo que se entiende por niño y se establecen los derechos asociados. Niño es todo ser humano menor de 18 años. Derecho a ser protegido contra toda forma de discriminación, artículo 2. Derecho intrínseco a la vida, artículo 6. Derecho a identidad, a tener un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, artículos 7 y 8. Derecho y libertad de expresión, artículo 12 y 13. Libertad de pensamiento y conciencia, artículo 14. Esto teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Derecho de asociación y de celebrar reuniones pacíficas, artículo 15. Derecho a pertenecer a una minoría étnica, religiosa, cultural, etc., artículo 30. Esto significa tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Derecho a protección de la ley contra ataques, artículo 16. Derecho a protección del Estado para niños privados de su medio familiar, ya sea de forma temporal o de forma permanente, artículo 20. Derecho a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, artículo 24. Reconocimiento de derechos para niños internados en centros de salud, artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, artículo 27. Derecho al descanso, juegos, actividades recreativas y participar en una vida cultural y de las artes, artículo 31. Derecho a estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de algún trabajo que puede ser peligroso, un obstáculo para la educación del niño o sea nocivo para la salud y o desarrollo físico, mental, social, etc. del niño, artículo 32. Derecho a asistencia jurídica para niños privados de libertad, derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal, artículo 37. Reconocimiento de derecho de niños que se le haya acusado de infringir las leyes penales o se le declare culpable, artículo 40. Derecho a la educación, artículo 28.
Primero, derecho a asistir a una escuela primaria de manera gratuita. La educación primaria es obligatoria. Derecho a asistir a la escuela secundaria. La educación secundaria debe ser gratuita o debe recibir la ayuda necesaria para que se pueda recibirla. Derecho a la educación terciaria. Derecho a acceder a información y orientación tanto educacional como vocacional. El Estado debe realizar todo lo que esté a su alcance para fomentar la asistencia a la escuela. Hola, hablaré sobre las responsabilidades que se comprometieron los Estados partes de la Convención. Respetar los derechos de la Convención y aplicarlos. Artículo 2. Tomar medidas administrativas, legislativas, etc. para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 4. Comprometerse a asegurar la protección del niño y el cuidado de su bienestar. Artículo 3. Garantizar medidas para la supervivencia y desarrollo del niño. Artículo 6.2. Respetar la responsabilidad, derechos y deberes de los representantes legales. Artículo 5. No separar al niño de sus padres contra su voluntad. Artículo 9. Toda solicitud hecha por el niño o por el padre para entrar o salir de un estado causado una reunión de la familia será atendido por este de manera positiva, humanitaria y expedita. Artículo 10. Adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de ellos allá. Artículo 11. Alentará los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño. Artículo 17a. La producción y difusión de libros para niños. Artículo 17c. Además, adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para 1. Proteger a los niños contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, etc. Mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres o un representante legal. Artículo 19. 2. Proteger a los niños de explotación económica. Artículo 32. 3. Protegerlos contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. E impedir que se utilice al niño de la producción y el tráfico ilícito de estas sustancias. Artículo 33. Protegerlos de todas formas de explotación y abuso sexual. Artículo 34. Impedir el secuestro, venta o trata de niños. Artículo 35. Proteger a los niños contra todas las demás formas de explotación que sea perjuiciosa para su bienestar. Artículo 36. Garantizar otro tipo de cuidados para niños privados de su medio familiar. Artículo 22. Además, reconocer en el sistema de adopción que el interés superior del niño sea la consideración primordial. Artículo 21. La adopción en otro país puede ser considerado como otro medio de cuidar al niño. Artículo 21.2. El niño goza de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción del país de origen. Artículo 21.3. Y la adopción del niño sea solo autorizada por las autoridades competentes. Artículo 21.1. También adoptar medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que ya lo sea, le sea dada protección y asistencia humanitaria adecuada. Artículo 22. También reconocer que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan abastecerse de sí mismo y facilitar la participación activa del niño en la comunidad. Artículo 23. También el derecho del niño al más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitaciones de salud. Artículo 24. También reconocer el derecho de todo niño a beneficiarse de la seguridad social y las medidas necesarias. Artículo 26. También el derecho a todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Artículo 27. Y el derecho a la educación. Artículo 28. También el Estado es responsable de velar por la protección de niños para que ninguno sea sometido a tortura u otra pena inhumana, que ningún niño sea sometido a pena capital o a prisión perpetua sin que tenga la posibilidad de excarcelación y que ninguno sea privado de su libertad de manera ilegal. Artículo 37. También es responsable que ninguna persona que no haya cumplido 15 años participe en conflictos armados y abstenerse de reclutar personas menores a esta edad. Artículo 38. También tener medidas pertinentes para asegurar la protección y cuidado de los niños afectados durante el conflicto armado. También artículo 38. También encargarse de promover la recuperación física, psicológica, junto a la reintegración social de todo niño víctima de algún suceso traumático, inhumano, en un ambiente que fomente la dignidad, la salud y el respeto del niño. Artículo 39. Y por último, reconocer el derecho de todo niño a que se le acuse o declare culpable
ni infligir leyes penales, hacer tratados de manera acorde con el formato de dignidad y el valor, y la importancia de promover la integración del niño y que ésta asuma una función constructiva a la sociedad. Artículo 40. Responsabilidad de los padres. La responsabilidad primordial de los padres es la crianza de los niños y el deber del Estado es brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. Por lo que se crea el artículo 18, que dice que el Estado les prestará ayuda a los padres para el desempeño de sus funciones. Por otra parte, se crea el artículo 27, que dice que la responsabilidad primordial de los padres es proporcionar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. Protocolos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 2000 dos protocolos facultativos de la Convención. El primero trata sobre los derechos del niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Para seguir promoviendo la realización de los derechos del niño es necesario aumentar la protección de estos con el fin de evitar que participen en los conflictos armados. El segundo protocolo trata sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Con el fin de garantizar la protección de los menores de trabajos que pueden ser peligrosos, entorpeciendo su educación y afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En 2011, la Asamblea Moral o Social. En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el tercer protocolo facultativo, que permite presentar casos de violaciones de los derechos de los niños ante el Comité de Derechos del Niño. Mejoras para su apropiación en la política chilena. Existen varios artículos que son responsabilidad de los estados y que no están cumpliendo, las cuales deberían tener mejora, tales como la protección de los niños ante la explotación económica, el poco resguardo que le da a infantes desprotegidos de un hogar o niños pertenecientes al Sename, que son abusados, torturados sin tener protección por parte del Estado, violando sus derechos y privándolos de asistencia social y de salud. Eso sería. Gracias por escuchar.